Gobernador Perotti, gracias por recibir a Aire de Santa Fe en este fin de año para charlar un poquito de la actualidad de la provincia de Santa Fe y lo que pasan también con los temas nacionales. Un 2022 de cara, termina, se vendrá el 2023, ya se está discutiendo fechas posibles de elecciones, pero ¿cómo termina este 2022 para Santa Fe? ¿Cuáles son los puntos que se pueden destacar como positivos? En primer lugar, creo que lo más positivo ha sido el transcurso del año recuperando normalidad, saliendo y dejando atrás los 2 años de pandemia, donde el grueso de las actividades pudieron desplegarse prácticamente con total normalidad. Llegando al fin del año con algunos casos de COVID, pero sabiendo que la existencia de vacunas, la colocación de todas las dosis nos permite mantener ese nivel de actividades sin las circunstancias que todos conocimos, que tuvimos que atravesar y que frenaron en algunos momentos actividades del desplazamiento de personas, actividades comerciales, actividades productivas, a pesar de que la provincia ha sido una de las provincias argentinas que menos cerrada estuvo, y fruto de eso creo que los números que se dan en la provincia de Santa Fe con el que se cierra 2022 son muy positivos. ¿Económicamente la provincia se recuperó de la pandemia, económicamente hablando? La provincia recuperó un nivel de actividad realmente importante que se nota aún hoy con las dificultades de la macroeconomía, con los picos de inflación que tuvimos, con lo que significa la suba de inflación en algunos momentos parecía desatada. Afortunadamente se va generando alguna instancia de control, de desaceleración que deseamos se siga firmando. Esos momentos son los que hicieron que la economía no tuviera alguna referencia de precios, y a pesar de eso el nivel de actividad en la provincia se mantiene alto. Algunos sectores disminuyeron su nivel de crecimiento, pero encontramos a la provincia con un nivel de actividad muy alto, con un nivel de inversión muy alto y con un nivel de crecimiento del trabajo registrado histórico. ¿Cuál es el objetivo para el último año de gobierno, gobernador? Mirá, terminar de consolidar lo que en el gobierno se viene planteando desde el primer día. Este es el gobierno que acompaña al que invierte, al que produce y al que trabaja. Y ese es el norte que nos posibilita haber puesto a Santa Fe de pie desde el decaimiento que el último periodo de actividad económica del gobierno anterior se dio sobre el sector industrial particularmente, lo que la pandemia disminuyó en los niveles de actividades, recuperándolos plenamente y con números más que importantes. El crecimiento de las empresas vinculadas al comercio exterior como un elemento dinamizante en cada uno de los pueblos de la provincia. Casi 100 pueblos y ciudades de la provincia tienen empresas exportadoras. Consolidar toda la actividad productiva en los distintos niveles, en el sector agropecuario, en el sector agroalimentario, en el sector agroindustrial, en la diversidad industrial que tiene la provincia, el potencial del comercio exterior y fundamentalmente el vínculo de la ciencia y la tecnología sobre estos sectores. Nos da un diferencial importantísimo en cuál es el perfil de actividad económica de la provincia de Santa Fe y su matriz productiva. Eso tiene un acompañamiento, que es la decisión de un proceso de fuerte inversión en infraestructura básica en la provincia de Santa Fe. Dar un salto enorme en lo que es la provisión de agua potable y los acueductos, la provisión de agua potable en las 2 grandes ciudades con plantas potabilizadoras que duplican su producción actual y le dan un horizonte para los próximos 20 años. La provincia vuelve después del año 83 al 87, que fue el periodo donde se hizo inversión en gasoductos. Volvemos a licitar gasoductos en la provincia de Santa Fe. Agua, gasoductos, internet, más provisiones de energía, fuertes inversiones en plantas de la empresa provincial de energía en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. ¿Y eso qué nos da? Nos da un piso mucho más alto para lo productivo,
nos da un piso mucho más alto para avanzar en la provisión de un elemento esencial para la vida y la salud como es el agua potable. A partir de estas inversiones postergadas durante muchísimos años, porque son de las obras que no se ven, son de las obras que no siempre se terminan en un periodo de gobierno, pero son las obras que dinamizan la posibilidad de que los barrios, de que las familias puedan abrir una canilla, tener agua o encender una hornalla. Sin las inversiones que estamos haciendo, está muy lejos la posibilidad de que alguien tenga agua potable o de que alguien tenga gas para uso domiciliario o para el uso industrial. Y nosotros en esto damos la experiencia vivida con la provincia vecina de Córdoba en el tema de gasoductos. Nunca interrumpieron la provisión de gasoductos. Entonces tenemos familias con un costo distinto en la provisión del gas, industrias con un costo en su matriz energética muy inferior. Internet en toda la provincia es el otro piso fuerte de infraestructura básica para lo que significa hoy calidad de vida y competitividad en el esquema productivo. Ahora, gobernador, en cuanto a esas obras que usted menciona, gas, agua y conectividad principalmente, cuando llegue el mandato, el final de su gestión mandato, ¿en qué proceso van a estar? Con un grado de avance importante, con un grado de avance que ya te permite hoy que si un municipio quiere empezar a extender su red de agua potable, ya sabe que tiene provisión para hacerlo en el próximo año. Es decir, una red de agua potable te puede llevar un año y medio. Es el tiempo en el que va a haber provisión. Lo mismo pasa con el gas. Dos experiencias concretas de esas son licitaciones que nosotros mismos ya hemos hecho en la ciudad de Florencia y en el Besia en la costa, aprovechando la ciudad que está a la salida o al ingreso de la provincia, de acuerdo a si salimos o entramos, que va a poder tener gas aprovechando el gasoducto del noreste argentino para el uso domiciliario y para su área industrial. El Besia va a ser la primera ciudad de la costa con provisión de gas para los mismos objetivos. Gasoductos que tienen en toda la zona centro, Recreo, Esperanza, Santa Fe, Rafaela. El gasoducto del Gran Santa Fe, la posibilidad en el Gran Rosario y también en el sur de la provincia, Casilda, Firmat, Venado Tuerto, llegando hasta Melincué y otras localidades. Esta decisión tomada en firme tiene que ver con lo que hablábamos antes de subir la infraestructura básica, pero además entender un proceso en el que la Argentina tiene con qué. Nosotros tenemos reservas muy importantes de gas, Vaca Muerta. La decisión ahora está tomada. Gasoducto que va desde la zona de Vaca Muerta a Saliqueló en provincia de Buenos Aires, de allí ingresando a San Jerónimo Sud, por el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa esto? Que va a haber gas, que va a haber mucho gas para la región centro. A partir de llegar a San Jerónimo Sud, después cruzará a la Mesopotamia y de ahí a Brasil, lo que lo convertirá también en un producto de exportación. El gas va a ser el combustible de transición en los próximos 15 años, menos contaminante que los fósiles y un costo mucho más barato. Tener acceso al gas es clave para una estructura de costos menor. Y no nos quedamos esperando que llegue ese gasoducto, empezamos ahora. Lo mismo que puede hacer un intendente, lo mismo que puede hacer con el agua, lo puede hacer con el gas. ¿Y esto qué es? Trabajo que estamos dando hoy en las redes domiciliarias es más trabajo y más movilización de recursos y vamos teniendo una lógica de empalmar las obras para aprovechar en el menor tiempo posible que las familias y las industrias puedan estar accediendo. Entonces, allí la decisión, cuando tenemos esta mirada de desarrollo, no nos importa cuánto de lo mío tengo terminado o cuántos hogares van a decir, por Perotti pude prender la hornalla. A lo mejor lo dice el año que viene, cuando lo hace y lo inaugurará otro intendente u otro gobernador. Pero sin lo que estamos haciendo... ¿A quién se imagina, gobernador, continuando su modelo? Bueno, alguien que entienda de la misma manera este proyecto y que esté involucrado en esta necesidad de continuar una etapa de desarrollo en la provincia de Santa Fe
que tiene como base central generar oportunidades, generar trabajo. No hay otra salida para incorporar más gente a la actividad productiva, pero a su vez para enfrentar una de las instancias más difíciles y estructurales que tiene la provincia con el tema de la seguridad. La seguridad se afronta integralmente y eso es fortaleciendo la institución policial, equipándola, incorporando más agentes al servicio. Rompimos por tercer año consecutivo lo que es que ingrese más gente que la que se va. Era imposible poder tener más presencia, poder tener más posibilidades de generar prevención cercano a lo que pide la gente, queriendo ver efectivos en la calle cuando se iba gente y no ingresaba. Bueno, este año ingresan 1.400, el año que viene van a ser 1.800, el año pasado fueron 1.200, es decir, decisión tomada de fuerte inversión en tecnología, también en esa línea para el tema de la seguridad. Pero ¿qué necesito? Que haya más opciones laborales. Cada puerta que se le abre al trabajo es una puerta que se le cierra al delito. Entonces, integralmente, para afrontar un problema estructural de la gravedad que tiene la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en el desarrollo de todos estos últimos años, tenemos que abordarla integralmente. Ahora, gobernador, cuando mira el inicio de su gestión y recorre esos 3 años, ¿en seguridad hay algo que hubiese cambiado? En seguridad, sí. Creo que tendríamos que haber iniciado algunas inversiones quizás antes, porque el nivel de retraso era importante. ¿Cómo cuáles? ¿Qué inversiones, por ejemplo? De tecnología. El poder, vamos a estar llegando a fin de año, inicio de este año, en tecnología que esta provincia tendría que haber tenido a disposición varios años atrás. Y allí es donde, lamentablemente, en los procesos de compra hubo que licitar, relicitar por la diferencia de costos. Después pasamos un tiempo largo sin emergencia, sin que la legislatura nos acompañara en una ley de emergencia, con las demoras administrativas que hubo y con las dificultades que la pandemia generó. Recordarán ustedes que no teníamos oferta en las licitaciones de vehículos. Estuvieron paradas las plantas, los vehículos en el mundo tuvieron un gran problema con los semiconductores que tenían su producción en China y desabastecieron al resto de las terminales automotrices, con lo cual no había presentaciones en las ofertas de incorporación de vehículos que teníamos. Lamentablemente ese parate nos frenó largamente un año en lo que nosotros tendríamos que tener. Lo que planteamos como objetivo, la provincia tiene que tener la misma tecnología que ustedes ven de algunas jurisdicciones en la provincia. El seguimiento de todo el esquema de videovigilancia, de la inteligencia artificial puesta a disposición, de incrementar la prevención. Ahí es donde tendríamos, hoy no habría dudas que tendríamos que haber planteado quizás un proceso, no digo más rápido, pero con la mirada en que la tecnología con la que se decía que había no era la que había. Los patrulleros inteligentes no eran los que estaban. Entonces, dificultades serias en lo que se decía que había y lo que teníamos. Entonces, yo creo que vamos a encontrar, de la misma manera que vamos a dejar una infraestructura mucho más alta en los servicios básicos, va a quedar una infraestructura mucho más alta en el tema tecnología, de igual a igual a cualquiera de las mejores jurisdicciones que pueda tener el país o con la tecnología actualizada. Gobernador, ¿encontró eco en el gobierno nacional y el Estado nacional? Porque muchas veces se reclamó por el acompañamiento de fuerzas federales y también de la justicia, ¿no? Robustecer la justicia federal para también atacar por ese lado. No en la medida que creo que necesita Santa Fe. Y vamos a seguir batallando todos los días por eso, porque lo dijimos y lo sostenemos. La Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Y estos hechos de violencia pasan en el territorio argentino, puntualmente con mayor
dureza en la ciudad de Rosario. Y eso supera el esfuerzo de cualquier ciudad o de cualquier provincia. Allí se necesita toda la estructura federal. Y la estructura federal es más agentes, más equipamientos, más tecnología de esas fuerzas federales en territorio, pero también una estructura de justicia federal que tiene, y en Rosario particularmente, más de 30 años sin cambios. Entonces, cuando el otro día el diputado Mirabella da sus razones para no dar quórum y marca claramente que la agenda no incorpora los temas de Santa Fe, y claramente están en evidencia. El esfuerzo de todos los legisladores santafesinos, de todos los partidos, de conformar un proyecto común para la justicia federal en Rosario y el refuerzo de algunas de esas áreas en la provincia de Santa Fe, aún con la firma de todos los diputados de todos los partidos, no consiguió estar en la agenda. No pudimos tratarlo. Y esto es lo que también todos tenemos que tener claro, que cuando vienen muchos potenciales candidatos, referentes de distintas fuerzas políticas a la provincia de Santa Fe, no traen explicaciones de por qué su fuerza política no prioriza este tratamiento en el Congreso. Ahora, gobernador, ¿es un problema del Poder Legislativo o es el Poder Ejecutivo Nacional que no impulsa? Podemos tomar cualquiera de las dos, pero los legisladores tomaron una iniciativa, presentaron un proyecto, pidieron que haya despacho de comisión, pidieron que tenga tratamiento en el recinto y no consiguió estar incorporado en un orden del día para ser tratado. Allí no esperaron que el Ejecutivo mandase un proyecto para ser tratado. Lo presentaron ellos y es un trabajo que uno reconoce y le da valor, porque ha habido una coincidencia en que la forma de ayudar, una de las formas de ayudar es fortalecer la estructura de la justicia federal en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Hablando de la oposición, ¿cómo califica el momento de la relación, el vínculo con sectores de la oposición aquí en Santa Fe? Hubo momentos de mucha tensión, sobre todo los primeros 2 años, incluso antes, durante la transición. ¿Cuál es el momento de hoy de la relación del Ejecutivo con el resto de las fuerzas? Tratando de poner lo mejor del diálogo y tratando de ir generando los puentes necesarios en un momento donde los santafesinos y las santafesinas necesitan que haya trabajo juntos. No son momentos como para que la política deje de lado acuerdos a favor de la gente y esté pensando en su conveniencia política o electoral. No se arrancó bien en el esquema presupuestario. Puedo decir que este año el último presupuesto termina mejor. Mejor con mejor diálogo. Y el diálogo no es de uno, el diálogo es de dos. Y esto, para algunos a veces... ¿Hay algunos que es más fácil en la oposición conversar que otros sectores? Yo creo que son realidades cambiantes, distintas. Lo que uno apuesta es que haya momentos donde la posición dura o rígida de cada uno y su mirada electoral para diferenciarse o mostrarse ceda a favor de la gente, ceda a favor de las necesidades. No tener en algún momento de estos años una ley de emergencia en seguridad, ¿a quién se lo explicamos? ¿A quién se lo explicamos? Con un problema estructural de la magnitud que hubo. Y después un reclamo exacerbado para que se actúe en tal o cual área o de tal o cual forma. Yo creo que realmente la política tiene que saber entender estos procesos y acompañar estos procesos donde la gente espera resultados del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Quiere que se lo cuide mejor, quiere que haya un esfuerzo por conseguir cosas mejores. Y entender que, y uno lo plantea cotidianamente, uno trata de hacer lo mejor en este periodo y desear que el que viene lo haga mejor que uno. Esa es la forma en la que una sociedad se eleva, en la que una sociedad mejora. Y aportar también desde nuestra mirada
y recibir de los otros de la experiencia anterior. Si eso no pasa, desaprovechamos esas posibilidades. Lo que estamos buscando es dónde se equivoca el otro, dónde marcarle un error, dónde desmerecerle un logro, dónde no hablar de un logro para que no se note. Y la gente necesita recibir señales concretas de que se avanza, de que hay preocupaciones. No estamos conformes con nuestra forma de comunicar, porque sentimos que hay muchas cosas que nosotros hacemos que no terminan instalándose o no terminan siendo el centro de preocupación de la importancia que tienen. Quizás porque durante años se comunicó de otra manera, quizás porque no se valorizaron inversiones muy duras porque no se querían hacer, porque no se veían. Hacer obras donde vive poca gente, hacer obras que no se ven, son cosas que fueron descartadas. Y si yo no las pongo en valor, es como para que la gente no las ve, no las pide, entonces trato de ocultarlas, ¿no? Ese es un error enorme, porque la política tiene que rendir cuentas también. ¿Por qué hubo tantos años en la provincia sin gas? ¿Por qué teniendo un río, tan pocas poblaciones con agua potable? Aún las cercanas a un río. ¿Por qué nos faltan inversiones fuertes en los tratamientos del saneamiento de líquidos cloacales? Son preguntas que deberían tener una insistencia fuerte y una valoración hacia quien las hace o no las hace diferentes, distintas. ¿Cómo juzgar a alguien que cada vez tiene menos policías y la gente está pidiendo más presencia en las calles? Equipamiento en deterioro cuando la gente está pidiendo más necesidad de presencia. Entonces, esas cosas no son neutras después en la gestión siguiente. Entonces, pensar de esa manera, pensar en cómo construyo positivamente y el otro es el que tiene que seguir, es lo que nos va a elevar como sociedad, es lo que nos va a permitir como provincia tener un funcionamiento diferencial. Y cuando hacemos lo que hacemos en los temas productivos y tenemos los resultados, por ejemplo, que vemos en este vínculo positivo entre el sector público y el sector privado, en el acompañamiento como se tomó para recibir y tener con estos sectores el mayor programa de financiamiento de la historia en un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina por 26.500 millones, donde la provincia bonificó tasa. Esa inversión ha marcado un piso muy alto, porque todo eso fue a equipamiento, fue a tecnología incorporada en cada uno de los sectores productivos y con 24.000 millones monetizados, es decir, utilizados plenamente y antes de la suba de tasas. Todavía cuando estábamos con pandemia hubo empresas que con esto dieron el salto tecnológico, aprovecharon el momento a mejorar su línea de producción, incorporaron maquinaria, incorporaron tecnología. Eso es un diferencial que permite más valor agregado en la empresa, ese valor agregado que significa un crecimiento de las exportaciones de manufactura de origen industrial. Entonces, ahí hay una demostración clara de lo que podemos cuando trabajamos juntos los santafesinos. Por eso hoy le preguntaba al gobernador quién continúa este proyecto que usted está encabezando. ¿Ve que va a ser un peronista? Nosotros deseamos que sea alguien del espacio, que sea alguien que tenga esta vocación y esta mirada de acompañamiento a los sectores productivos, de defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe, de establecer una agenda federal, de impulsar una matriz productiva como estamos teniendo que cale en las discusiones nacionales. Nosotros estamos convencidos que la matriz productiva que tiene la provincia de Santa Fe debería ser la matriz productiva que incorpore la Argentina, porque a los sectores productivos tradicionales se tiene la diversidad industrial que suma Santa Fe, pero además el impacto de la tecnología sobre cada uno de estos sectores. Las empresas de base tecnológica trabajando con la agricultura, las AgTech, las metidas directamente en el proceso de Industria 4.0 con su digitalización y las que tienen vida propia, todas las empresas de base tecnológica basadas en la salud humana, en la salud animal, en todo el desarrollo biotecnológico, hay un diferencial
clave. Esas empresas van a facturar en los próximos años mucho más que cualquiera de los sectores tradicionales. Lo estamos viendo, por eso estamos invirtiendo muy fuerte en ciencia y tecnología. Ahí buscando un fondo para financiar las nuevas startups. Ese sector tiene un desarrollo estratégico, un impulso, que junto con otra actividad, a veces un tanto dejada de lado por los santafesinos, como es el turismo. Es uno de los sectores que empuja al desarrollo de nuevos puestos de trabajo. El sector servicios, el sector de la gastronomía, el sector de la hotelería, son sectores que incorporan fuerte cantidad de mano de obra en sectores donde no hay una industria o no hay otro desarrollo productivo. ¿Y esto qué ha permitido hasta acá? Que Santa Fe, por primera vez en su historia, hoy ocupa el 7º lugar de los 10 principales destinos elegidos en la Argentina. Gobernador, en el 2019 el justicialismo recuperó la provincia con una estrategia que se denominó la unidad en la diversidad, ¿no? ¿Se puede, pensando en el 2023, recrear el peronismo santafesino? ¿Puede volver a darse esa estrategia? ¿Habrá que dirimir en internas entre los diversos candidatos? Yo creo que hay que seguir ampliando, hay que seguir construyendo con el que piensa diferente. Hay que generar un esquema abierto permanentemente. No cerrarse, no agotar en las mismas fórmulas de siempre. Sí mantener lineamientos básicos como los que estamos planteando en defensa de los intereses de la provincia. Yo creo en eso, creo fuertemente en la incorporación de nueva gente, de nuevos actores, de nuevas formas para sumar a la política tradicional. ¿Ve un esquema de grieta, ¿ve un esquema de grieta el año que viene, peronismo, antiperonismo? Yo creo que está instalado, porque para muchos es un negocio, en el buen sentido de esto me conserva actores, tengo un mensaje duro, entonces con ese mensaje duro esta gente va a seguir muy de cerca lo que digo, porque así no la disperso. Eso es muchas veces preparar soldados para una guerra y no tender puentes para una construcción distinta. Tener posiciones firmes no significa generar grietas. Sin diálogo no se sale. Sin trabajo común no se sale. Sin la posibilidad de saber que se puede acordar con otras fuerzas políticas y eso es bueno para un país, para una provincia, no se sale. ¿Hoy siente que hay fuerzas políticas con las que no puede acordar determinadas cuestiones básicas? Yo creo que hay dificultades para algunas fuerzas políticas en lo público sostener lo que se habla en lo privado o lo que se habla en los mano a mano. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a juntar con fulano si nosotros estamos diciendo que vamos a trabajar de esta manera? ¿Cómo voy a dialogar si yo estoy siendo duro y crítico con tal cosa? Enojos frente a alguien si toma una posición de diálogo, de acordar, de encontrar formas conjuntas. Lo hemos visto. Entonces, frente a este tipo de cosas, muchos hablan y les gusta usar el pacto de la Moncloa como ejemplo de acuerdos y demás. Allí hubo gente que puso lo mejor que tenía hasta ahí de su caudal político y lo puso al servicio para que crezca algo mejor. Quizás surgieron o después otras figuras políticas fueron las que pudieron continuar un trabajo. Entonces, hay momentos donde parecería que la política no quiere pagar costos o no quiere hacerse cargo de acuerdos que coyunturalmente pueden no gustar o no entenderse, pero que son necesarios. Cuando se habla de recursos del Estado, cuando se habla de necesidad de enfrentar el pago de la deuda, las posibilidades de negociaciones internacionales, necesariamente hay que tener acuerdos. Yo no entiendo tener posiciones a veces tan duras contra la propia Argentina, contra nuestro propio país. Esas cosas no son buenas para afuera. Creo que ahí tenemos que tener un piso de coincidencia. Y en muchas otras cosas para poder trasladarlas. En situaciones donde el escenario no es tan distante,
sobre las soluciones que puede haber. Y los ejemplos que vivimos en la provincia de la pandemia yo los quiero rescatar. Hemos podido trabajar codo a codo con un montón de intendentes, con el intendente Rosario, con el intendente de Santa Fe, de Rafaela, de Reconquista, de Envenenado, con discusiones, con tal cosa, pero tratando de sostener por sobre todas las cosas el buen vínculo a favor de la gente, el buen vínculo para prestar el mejor servicio, para poder cooperar. Entonces, esas acciones son las que marcan. ¿Qué hubiese sido una disputa? ¿Ustedes se imaginan una disputa peleándose con los intendentes del lugar, peleando tal cosa, no ayudándose, no prestándole la ambulancia, no llevando respiradores? Una locura. Entonces, este tipo de cosas nos marcan que si coordinamos podemos tener mejores resultados, podemos enfrentar las cosas de mejor manera, podemos resolverle cosas cotidianas a la gente que la ayuden a vivir mejor. Entonces, creo profundamente en eso y hay que agotar todas esas instancias. No creo en no trabajar con el que piensa distinto. Yo creo que el negocio de muchos consultores, de muchos politólogos y demás, es recetar esto, porque bueno, si acá hay un 20, 30% que no quiere a fulano, si yo salgo hablando mal de fulano, ya tengo un 20% que me está prestando atención. Esa cuestión así básica, elemental, es tan dañina, porque significa que con esta persona no voy a hablar nunca. Y si después tiene expresión y tiene representación en el esquema legislativo, ¿cómo genero acuerdos para poder llevar adelante leyes, para poder acordar políticas de mediano y largo plazo? La política necesita poder mirar un poco más lejos y la grieta, los que construyen la dureza en el discurso y los que generan la grieta no son los que piensan en el mediano y largo plazo, son los que quieren un resultado rápido, cueste lo que cueste, después vemos. Ese después vemos en la Argentina cuesta demasiado. Gobernador, le preguntamos por la oposición, le preguntamos por el propio peronismo de Santa Fe, le preguntamos por usted, ¿dónde se imagina Omar Perotti, con qué rol a partir de los fines de 2023-2024? ¿Siguiendo en la provincia, en el ámbito, en el plano nacional? ¿Dónde? Para mí es un momento de apuntalar todo el trabajo que hicimos en este tiempo, que vamos a hacer en estos 4 años, seguir muy de cerca la consolidación de una forma de trabajar, de una forma de vincularse con los sectores productivos, con los sectores científicos, tecnológicos, con los sectores sociales y abonar una construcción futura con mucho diálogo. Yo creo profundamente en eso. Por eso, cuando me preguntan quién tiene que conducir esto, alguien que interprete en nuestro espacio es este momento. ¿Tiene posibles, tiene nombres ahí? ¿Tiene figuritas como el Mundial? Las hay, y hay gente que está recorriendo, hay gente que tiene vocación, que tiene potencial. Tenemos muchos recorriendo, muchos con expectativas, y hay buenos cuadros, hay muy buenos cuadros, y yo creo que esto... ¿Puede mencionar 2 o 3? Desde los que están en el gabinete, desde, Roberto Mirabella es una de las personas que está recorriendo, Marcelo Lewandowski tiene opciones para definir, hay cuadros con los que la gente se identifica, pero fundamentalmente ¿por qué? Y cuando hablo, una forma de gobernar. Entonces, esto es lo que nos lleva a estar pensando en que yo voy a estar acompañando a nuestro candidato, haciendo campaña y haciendo fundamentalmente una priorización por Santa Fe. Antes de terminar, quería preguntarle por lo que fue el fallo de coparticipación de la Corte Suprema de Justicia, las idas y vueltas de Alberto Fernández respecto a ese fallo. ¿Qué opinión le merece? Uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando hay alguno que a lo mejor no le gusta. Buena parte de los fundamentos de este último fallo toma los fundamentos con los cuales la provincia de Santa Fe, Córdoba y San Luis fueron favorecidos en una instancia de contienda contra la nación argentina. Y creo que
Lo que tenemos que discutir claramente es cómo vamos a fondo con el tema del federalismo y no como que una coyuntura o un fallo puntual sobre tal tema define el federalismo o no. El centralismo ha hecho mucho mal a la Argentina. El AMBA hace mucho mal, la mirada del AMBA hace mucho mal. Son una aspiradora de recursos sobre todo el territorio productivo de la Argentina y particularmente del interior. ¿Son una aspiradora de recursos? Son una aspiradora de recursos. Y frente a ese tema, la discusión la quiero tener plenamente como la desplegamos en el costo de la energía, en el costo del combustible, en el costo del transporte, en el costo del gas. Es allí donde nosotros tenemos en lo diario un diferencial enorme que suma mucho más plata que un diferencial de estas características. Entonces, ahí sí es donde vamos a expresar la discusión del federalismo y hoy ese centralismo marcado trata de que esta discusión no se dé, que esa discusión no avance y no tiene por qué ser que el que vive en el interior le cueste mucho más vivir, le cueste mucho más producir en el interior. El diferencial que aportamos con el tema de las retenciones. No tenemos regalías nosotros por el uso del suelo, donde le aportamos un montón de recursos a la Argentina en las exportaciones. Entonces, este tipo de discusiones son las que tenemos. Y también la política tiene una deuda. Desde la sanción y modificación de la Constitución Nacional se establecía un plazo para poder tener una nueva ley de coparticipación. Y los distintos gobiernos nacionales dejaron pasar este tema. ¿Por qué? Porque la única forma de tener una ley de coparticipación acordada por todas las provincias, como se plantea en el marco constitucional, es que ninguna provincia va a ceder un punto de su coparticipación. ¿Qué significa esto? Que es la nación la que tiene que poner de sus recursos para cerrar una nueva ley. Y no ha habido voluntad de convocar desde ahí. No ha habido voluntad de ceder parte de esos recursos que a veces se utilizan para transferencias, para tener cierto nivel de discrecionalidad. Y esas cosas son las que no dejan claro después cómo tratamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es una provincia o no es una provincia? No es una provincia, pero ¿entra en el esquema de coparticipación o no entra? En el 94 no entraba en ese esquema de pensamiento, pero ¿cómo se distribuye el esquema de los recursos? Y Capital Federal, ¿va a ser una más en la distribución de coparticipación o va a seguir teniendo a veces beneficios por no estar y otros beneficios porque pide para tal o cual cosa? En el tema de la seguridad, cuando se hace la primera afectación de los recursos, yo creo que aquí hay un origen que es la modificación discrecional por decreto del expresidente Macri, asignándole una suma muy importante a Capital Federal, reconociendo públicamente que, bueno, que era un error. El ministro Frigerio dice que no, que lo van a corregir, etcétera, cosa que no se corrigió nunca. Cuando después se toma la decisión de sacar algo de esos recursos para afectar a la provincia de Buenos Aires con su dificultad en el tema de seguridad, nosotros también planteamos que nosotros también tenemos problemas de seguridad y las fuerzas federales en la provincia necesitaban esos recursos de la misma manera que los salteños lo pedían para su tema de frontera con el narcotráfico, que los misioneros con el tema de Brasil también. Entonces, allí la discusión tampoco llevó al tema de fondo y cómo lo federalizaba en el esquema de recursos. Ojalá sirva para un sacudón de cómo poner la discusión y nosotros no nos prendemos en esta discusión de coyuntura. Queremos seguir siendo la de fondo, queremos seguir discutiendo cómo es el esquema de los costos para vivir y para producir en este país, cómo el esquema de descentralización realmente se va llevando adelante. Tenemos un montón de organismos nacionales, todos en Capital Federal, cuando su eje o su esquema productivo no está allí, pero todos tributan allí. Desde YPF, por ejemplo, su sede está allí y no en los lugares donde se genera el producido. Desde entes como el INTA, para dar un ejemplo, ¿qué campo tenemos en Capital Federal?
pero su sede está ahí. Entonces, cualquiera de las provincias productivas debería tener con orgullo nada menos que el instituto en su propia provincia, en su propio territorio. Tenemos mucho para discutir, tenemos cómo podemos llegar con más infraestructura al interior, con más infraestructura de comunicaciones al interior, porque es la única forma de favorecer arraigo. Es lo que tratamos de hacer en la provincia. Y por eso todas las inversiones que ustedes ven que estamos desplegando en cada pueblo y en cada ciudad. No puede ser que cuando vemos esta provincia y trazamos una línea a la altura de la ciudad de San Justo, de allí para arriba gran parte de la bota vive solo el 20% de la población. Y nosotros estamos invirtiendo muy fuerte en el norte porque es una buena noticia para el norte, pero también es una muy buena noticia para Santa Fe y para Rosario, que han sido ciudades receptoras años atrás de muchos de estos procesos migratorios, con las dificultades que esto le genera después en su desarrollo urbanístico, en sus desarrollos y necesidades de servicios. Entonces, atacamos las causas invirtiendo fuerte en el norte, invirtiendo en rutas transversales, invirtiendo en el tema de bajos submeridionales, tratando de generar las mejores condiciones de arraigo. E invertimos muy fuerte en las plantas potabilizadoras de Santa Fe y de Rosario, donde vive la mayor cantidad de la población que no está abastecida. Generar la búsqueda de un equilibrio poblacional y una integración territorial es central para la provincia de Santa Fe y es central para la Argentina. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que buscar las coincidencias fuertes, los santafesinos y los argentinos. Gobernador, termina el año. ¿Tienen definido qué va a pasar el viernes con los empleados públicos de la provincia de Santa Fe? Se sostiene el asueto administrativo, se cambia. Es lo que se está analizando. Si hay dificultades en el cierre del año por algunas necesidades puntuales que pueda generar en la administración, tanto administración del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, no queremos generarle ningún inconveniente a los santafesinos. La administración pública fundamentalmente es servicio. Y ese servicio a cada uno de los ciudadanos tiene que tener su plena expresión. ¿Hay elementos a favor para ese asueto? Sí, claramente. La posibilidad de... Siempre es donde más desplazamientos tenemos y no concentrar los desplazamientos es lo que ayuda y da tranquilidades. Y en base a eso será lo que se decida. En la consulta también, con los otros poderes, particularmente con el Poder Judicial y con las administraciones municipales. El Poder Judicial lo dijo a partir del 30, digamos, ratificó el asueto. ¿Cómo? El Poder Judicial. Correcto. Eso son una de las cosas que estábamos analizando. Porque, bueno, apareció en el medio un feriado que no contábamos ni entendíamos en su magnitud, con la confusión que generó en el final del día en la comunicación. Y sobre el final del año, ustedes saben, hay muchas necesidades de certificaciones, de notificaciones, que si no se hacen generan realmente inconvenientes, perjuicios económicos, perjuicios laborales, pérdida de algún ejercicio de derecho. Y si nosotros teníamos algunas oficinas abiertas y otras cerradas, el caso del 23, de nada hubiese servido que el Poder Judicial hubiese abierto y nosotros que teníamos que certificar a lo mejor algo o dar una información, no se lo hubiésemos podido dar. Entonces, yo sé que genera estas cuestiones de bueno, pero ¿por qué? Si tenemos la mirada y la tranquilidad de que el sector público, con su trabajo, con su vocación de servicio y su prestación de servicios, tiene que coordinar y complementarse con lo que hace el sector privado, la mirada es otra. Y si tenemos fundamentalmente saber que son momentos en los que las coincidencias tienen que marcarse para que nadie sufra ningún inconveniente por no tener una prestación del servicio, lo tenemos que garantizar. Esperemos que en las próximas horas tengamos bien esto definido para poder comunicarlo. Pero
Lo central, y me parece que es algunas cosas a remarcar. Se termina un año con buen nivel de actividad, con buen nivel de empleo, a pesar de las dificultades y los sacudones que tuvo el desacomodo de la inflación. Afortunadamente vemos cómo se va desacelerando y ojalá se consolide esa tendencia, porque es clave para mantener una estructura de producción. Lo que vemos y vamos a tratar de seguir sosteniendo es ese apuntalamiento a los sectores productivos, como lo hicimos en pandemia, como le decía antes con el financiamiento, como lo hicimos en pandemia poniendo en marcha la billetera Santa Fe, y es parte de las discusiones cuando hablamos del monto, si los 5.000 alcanzan como alcanzaban antes. Sin duda que con inflación no alcanzan como antes. ¿No alcanza y se puede aumentar o...? Analicemos de esta manera y trasladémoslo de esta forma. Hay 150.000 empleados públicos. Es un número con el que muchos dicen, bueno, podemos venderle a alguien en tal sector, son 150.000 que tienen su sueldo, tienen su cobro, etcétera, etcétera, son buenos clientes y demás. Hay 1.750.000 tarjetas, billeteras, Santa Fe. Cuando arrancamos, 5.000 decía otra cosa, pero no había 1.750.000. Entonces, lo que se inyecta al consumo no es individual, es de 1.750.000. Entonces, cada familia ha encontrado y ha buscado la forma en que cómo estira los 5.000. Si más integrantes de la familia tienen la billetera y lo utilizan, se ve plenamente cómo allí aparece un recurso que genera y ayuda al poder adquisitivo, pero fundamentalmente moviliza al sector del comercio inyectándole recursos. El comercio es un dinamizador, lo que vende lo repone, y eso genera no solamente el sostenimiento y el crecimiento del empleo en el sector comercial, sino la dinamización en la rotación y la incorporación de productos para un nuevo esquema de venta. Entonces, el año cierra en esa línea con el deseo de que las variables macroeconómicas acompañen lo que ha sido un fuerte esfuerzo de todos los sectores. Yo en esto quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de los sectores privados, de cada uno de los trabajadores en los distintos organismos públicos, el esfuerzo de salud permanente en todo este periodo y nuevamente poniendo y fortaleciendo toda la acción de vacunación y el análisis de todas las patologías post-pandemia. Ahí hay un fuerte proceso de inversión y de equipamiento desplegado en todo el territorio de la provincia que tiene que estar plenamente al servicio de la salud pública. Creemos que hay fuertes inversiones en esa dirección. Hay fuertes inversiones que queremos y particularmente seguir muy de cerca en el sector de la salud pública, como fue el otro día en el viejo Iturraspe, como se los conoce, la incorporación de la especialidad en oncología, ganando y recuperando un efector muy público, al sector público, muy querido. Necesidad de seguir mejorando prestaciones y mejorando todo lo que tiene que ver también con inversiones en Santa Fe. El ritmo Santa Fe en general, particularmente en lo que uno referencia y sigue en el tema de la ciudad, seguir con todo el esfuerzo posible en lo que es la inversión en agua potable, lo que es la inversión en gas, como hablábamos, y también en el tema de iluminación, con toda la iluminación en todo el sector de circunvalación y todos los ingresos y accesos a la ciudad de Santa Fe, que ya han comenzado y que van a seguir durante el 2023 para tener realmente los accesos a la ciudad capital fortalecidos. Una parte terminada, como es todo el acceso de la autopista Rosario-Santa Fe o Santa Fe-Rosario, las partes de circunvalación que van a comenzar desde mucho más allá atrás de Recreo y rodeando a toda la ciudad, la salida
hacia 168, que nos tienen que dar un margen de prevención, de cuidado y, lógicamente, también de valorización de la ciudad capital. Gobernador, repasamos todos los temas de la actualidad provincial, nacional, toda la agenda de obras e inversiones, así que gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.